usando el venetoclax en los que tienen los problemas del P53, quizás para incorporarlo en alguna forma para pacientes de mieloma múltiple. No existe mucha información ahorita al respecto, pero obviamente es una pregunta lógica y natural, ¿no? Pero, si bien no es con el venetoclax, a lo mejor se puede hacer con otras medicinas, y este es el selinexor. El selinexor es una medicina nueva que inhibe esta pequeña bombita que saca algunas de las proteínas que son supresoras del tumor del núcleo. Entonces la idea es que a lo mejor no hay que hacer que la célula produzca mucho, simplemente hay que concentrarlas donde tienen que estar funcionando, ¿no? Y en particular, por ejemplo, para deficiencia o deficiencia parcial de algunas de estas proteínas podría ser de interés. Esto se acaba de publicar, es muy reciente ahora en el famoso JCO, el Dr. Vogel. Tasa de respuesta aproximadamente el 20% de los pacientes. Lo interesante es que funcionaba en pacientes multitratados, que son los que llaman el quad refractarios o los pentarefractarios. Incluso en los pacientes de alto riesgo también llegaba a funcionar con respuestas del 35%. Y bueno, eso se tiene que explorar más. Tiene un poco de toxicidad, sobre todo toxicidad gastrointestinal, que ha sido una limitante para su desarrollo. Pero bueno, seguiremos con esa misma línea de trabajo, ¿no? Casi todos los fármacos empiezan con algo y nacen con verrugas, los vamos haciendo más bonitos conforme va pasando todo el tiempo, ¿no? Una vez oí alguien que me dijo, si quieres una buena medicina para perder peso, usa el selinexor, porque los pacientes no comen, no es muy bien tolerada en ese sentido. Pero sabemos que es una diana terapéutica entonces y habrá que investigarlo un poquito más. En una conferencia así, obviamente, tengo que mencionar algunos de los fármacos que ahora tenemos como herramientas terapéuticas. Todos ustedes conocen la historia del estudio del turmalín, el turmalín que usa el ixazomib. El ixazomib siendo un inhibidor oral del proteasoma. Hemos tenido afortunadamente ya mucha experiencia con esto y es interesante porque el ixazomib cuando apenas salió como que uno lo veía decir un competidor que iba a venir o si nada más es la forma oral del bortezomib. Y si bien tiene características muy similares, el factor de conveniencia para el paciente es importantísimo, porque tenemos la capacidad de tratar a veces pacientes que viven a distancia con un triplete, con la intensidad que involucra, por ejemplo, un inhibidor del proteasoma. Y lo que es importante ver son los números ahí que ven en la tablita de abajo, incluso para los pacientes de alto riesgo, con una cantidad de meses de control de sobrevida libre de progresión muy buena. Entonces, bueno, hemos sido muy afortunados obviamente en usar esto y con tasas de respuesta también adecuadas y en general les diría este es bastante bien tolerado. Los primeros pacientes que yo tuve tenían un poquito de trastorno gastrointestinal, ya habiendo tratado mucho más pacientes vemos que generalmente lo podemos hacer en forma adecuada. Obviamente el carfilzomib de conocimiento de todos ustedes, pero yo creo que vale la pena recalcarlo también como una opción importante. Lo vemos mucho quizás para el mieloma un poquito más agresivo, para la recaída más insistente. Este es el estudio Aspire que se presentó y luego se publicó por el doctor Stewart, en el que la combinación obviamente tenía una sobrevida libre de progresión, similar a lo que veíamos antes, buena de 26 meses contra 17.6 meses para el doblete. En este caso, interesante, y eso lo voy a expandir un poco más mañana, la tasa de respuestas completas es muy buena, el 30%. Entonces ya incluso en la recaída empezamos a ver respuestas completas y no vamos a parar ahí, vamos a empezar a ver enfermedad mínima residual en pacientes en recaída. Por último, obviamente los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos han revolucionado cómo estamos tratando al mieloma múltiple ya en los Estados Unidos. Los dos que tenemos disponibles son obviamente el otuzumab y el daratumumab. Quiero mencionar aquí brevemente, hay otro que se presentó en el ASH por la doctora Trudell de la Universidad de Toronto, que es un compuesto que trae un anticuerpo que trae una cabecita química para matar a las células plasmáticas, que también tiene actividad importante, todavía no se ha publicado, pero los que tenemos ahorita son el daratumumab y el elotuzumab. Y el elotuzumab es interesante porque no tiene actividad como agente único, pero ha sido algo efectivo en combinación, sobre todo con los IMiDs, ¿no? Obviamente el daratumumab como monoterapia tenía actividad. Esto viene del estudio, por ejemplo, como el Sirius, que publicó el doctor Lonial, en el que se veía una tasa de respuesta de aproximadamente el 30%. Y obviamente esta fue como la primera piedrita, sabemos que va a funcionar, ¿cómo lo usamos en forma óptima? Y pues la forma óptima ha sido combinarlo. La práctica más común ya en nuestros centros, cuando vemos pacientes que tienen mieloma en recaída, que los estamos tratando con combinación de daratumumab, es en combinación
y me atrevo a decir sobre todo en combinación con inmunomoduladores. Se combina bien y se ha publicado y se ha aprobado incluso por la FDA, por ejemplo, con el bortezomib, y funciona muy bien. Pero quizás el estudio más importante para estas combinaciones es daratumumab, lena y dexametasona con una sobrevida libre de progresión de 18 meses del 76%, ¿no? Entonces una diferencia importante comparado con lo que veíamos con lena. Que no es el tema hoy, pero quiero nada más hacer una pequeña nota. Vale la pena empezar a ver cómo los dobletes se comportan en todos estos ensayos de fase 3. En particular vemos que el doblete de IMI-DEXA es mucho mejor que el inhibidor del proteasoma DEXA. Los inhibidores del proteasoma son muy buenos, pero por sí mismos, nada más con dexametasona, no llegan a tener la contundencia. Quizás no tienen toda la presión sobre este proceso de las proteínas que yo les mencionaba. Entonces, por ejemplo, usamos en forma muy efectiva el ixazomib, pero lo usamos en combinación con otros fármacos. Nunca usamos casi el ixazomib con dexametasona nada más, ¿no? Y como hacía referencia, empezamos a ver también tasas de enfermedad mínima residual negativas muy altas. Este es un trabajo que presentó Hervé Abed-Loiseau en el ASH antepasado, perdón. El 12% de los pacientes llegaron a enfermedad mínima residual usando sensibilidad en 1 en 1.000.000. O sea, es una respuesta bien profunda. Esperemos que esto obviamente con tiempo se traduzca obviamente en mejoría de sobrevida global para los pacientes. Y para terminar, nada más unas pequeñas palabras sobre lo que es la inmunoterapia. Realmente este es el tema del que más se platica ahorita con respecto a las nuevas medidas que tenemos para el manejo del mieloma múltiple. En el ASCO del año pasado se presentó por primera vez los resultados del ensayo clínico del grupo Nanjing Legend, en el que se veían pacientes con mieloma con enfermedad muy avanzada, en el que se les daba tratamiento con estas células CAR-T. Aquí ven un paciente con plasmacitomas múltiples en la piel que respondió en forma muy adecuada, ¿no? A consecuencia de esto había una explosión de ensayos clínicos. Nosotros nos acaban de ofrecer uno para abrirlo en la Clínica Mayo en Arizona, y no podemos tener suficientes números de opciones o de posibilidades dentro de estos ensayos clínicos porque los pacientes obviamente las están pidiendo en forma urgente, ¿no? Esta es la gráfica de tipo cascada que se presenta para este estudio de la compañía Nanjing Legend. Lo que ven en verde son los que llegan a respuesta completa astringente, todos estos pacientes con enfermedad recaída y avanzada, y obviamente vemos que conforme va pasando el tiempo va subiendo la calidad de las respuestas. Empieza de este color como carne que le llamamos en respuesta parcial, en el azul parcial muy buena, y pasan luego al verde de completa astringente, ¿no? Entonces son resultados muy buenos. Aquí otro ejemplo del mismo grupo, un paciente con masas paravertebrales, derrame pleural, que desaparece 8 semanas después del tratamiento con las células CAR-T, ¿no? Entonces es muy interesante. Hay otras formas de hacer esto. Es un campo hipercompetitivo en lo que va a pasar con esto. Obviamente hay otros grupos que están haciendo lo mismo con células CAR-T. De esta gráfica nada más voy a mencionarlos de hasta abajo. Hay células CAR-T que se están desarrollando como donador universal, ¿no? Células T que a lo mejor se pueden eliminar todos los factores que vayan a dar compatibilidad o no, simplemente que retengan la habilidad de células T, que las tengamos listas, el paciente llega y se le hace una infusión de estas células tipo CAR-T, ¿no? Entonces, CAR-T alogenéica se llama. Y la otra forma de hacer esto a lo mejor va a ser también con los famosos anticuerpos bispecíficos, o algunas de estas moléculas les llaman los BiTEs. Hay varias compañías que tienen estos productos. Lo que se trata de hacer con esto es usar anticuerpos que por un lado reconozcan a la célula diana, en este caso el mieloma múltiple, por otro lado reconozcan a la célula T, y obviamente como es en el caso de la leucemia linfocítica aguda, los pongan en yuxtaposición y crean el proceso de toxicidad celular directamente por las células CAR-T, ¿no? Estamos trabajando nosotros en estos estudios. El que estamos usando es este anticuerpo, es un anticuerpo de la compañía Genentech, que tiene como diana un antígeno que es muy específico para las células de mieloma. El antígeno se llama FcRH5, que es muy específico para las células del mieloma, y lo pueden ver en las gráficas cómo existe una yuxtaposición de las células. Algo que es bien interesante, les muestro aquí brevemente. En la parte izquierda, aquí ven que se desarrollaron 3 anticuerpos que
tocan este antígeno en distintas zonas, ¿no? Uno que está un poquito más separado de la membrana, otro está en medio y otro está pegadito a donde la proteína está en la membrana. Y lo que vieron es que los que están más cerca de la membrana, cosas que quizás nunca hubiéramos considerado, son los que llevan a mejor yuxtaposición entre lo que son las células T y las células del mieloma, y son los que causan mayor citotoxicidad, ¿no? Y entonces, esto lo tenemos en ensayos de fase 1. Quizás vamos a empezar a tratar al paciente la semana que entra o en 2 semanas con una estrategia así, ¿no? Le llamo como las cintas velcro de 2 lados, que con un lado son las células T y el otro lado son las células del mieloma múltiple. Y bueno, pues con esto concluyo. Obviamente digo, siempre me piden que dé algo nuevo, y lo bueno del mieloma múltiple es que tenemos cosas que están cambiando todo el tiempo. Gracias. Muchas gracias al doctor Rafael Fonseca, y le vamos a hacer entrega de un trabajo que nos dona el estado de Nayarit, que es un trabajo hecho por los Huichol en nombre de AME. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias.